Bueno, vamos a continuar con estas enseñanzas que son muy poderosas para nuestras vidas, para la vida de muchos. Ya sabemos que el problema de la humanidad, el problema de la iglesia radica en el alma, y en el alma está la solución. Hemos estado hablando ya muchos capítulos anteriores para reconocer la tricotomía humana. Ya acerca del cuerpo, nosotros sabemos porque hemos estudiado anatomía, algunos estudian medicina aquí, o algunos también tienen esa profesión, pero hemos estado hablando acerca del alma. Hay que conocer el alma para poder ubicar el problema y la solución. Entonces hemos hablado acerca de la creación del alma, hemos hablado acerca de que nuestros espíritus han sido engendrados y no creados. Hemos hablado de muchas revelaciones, de la iniquidad, de todo esto. Entonces estamos ya entrando en el campo de las estrategias para ir en contra de la iniquidad. Pero no solamente la iniquidad es el problema. Entonces eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, primeramente, magníficos días para todos los que están interconectados en esta plataforma de difusión, como todas las personas también que van a estar observando, escuchando estas enseñanzas que estamos subiendo a YouTube. También quiero agradecer a muchas personas por sus aportes voluntarios a este ministerio. Dios le bendiga ricamente. También esto va a permitir que se extienda el reino de Dios en la tierra. También ese reconocimiento, esa gratitud a las personas que se están suscribiendo a YouTube. Ha tenido gran acogida, está aumentando estas suscripciones que nos ayudan, nos alientan para continuar adelante. Ya saben, en YouTube nuestra página Ministerios Unidos, la red, así continúa en minúscula todo, ya que esto va a permitir que traiga luz y dirección a muchos que necesitan ahora, que están andando en tinieblas. Bueno, vuelvo a repetir, hemos estado tratando del alma, estamos tratando de aspectos del alma, de la preparación del alma y el espíritu para los kairos de Dios que vienen. Hemos tratado acerca del génesis de la iniquidad, dónde se generó las iniquidades, qué son las iniquidades. Todo esto, a los que quizás escuchen recién, pueden retomar todo esto y pueden empezar de las grabaciones que hemos subido a YouTube desde Revelaciones del Alma 1 hacia adelante. Ya estamos ahora en lo que es la Guerra de las Simientes 5. Todavía falta. Y de esto ya saben ustedes que vamos a escribir un libro para difundirlo. Entonces, hemos estado tratando acerca del tema último de las guerras de las simientes, del cómo lidiar y destruir las iniquidades que hay en el alma y en las facultades del alma. Hablamos también de cuán importante es la búsqueda del rostro de Dios, es decir, la comunión íntima con nuestro Señor, nuestra relación con su manifestación del Espíritu Santo. Y pusimos algo muy importante para que no se olviden, es el Espíritu Santo sobre nosotros y nosotros en el Espíritu, ya que el Espíritu Santo no solo se va a ocupar de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, sino también se va a ocupar de todos nuestros asuntos, seculares, ministeriales, todo. Él nos va a guiar a la verdad, nos va a decir dónde ir o dónde no ir, qué hacer o qué no hacer. Entonces, esa comunión íntima con Dios nos va a traer todo ese beneficio, aparte de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, todo esto es importante. Es más que una estrategia, es una forma de vida que tenemos que tener, que va a aprovechar a nuestras vidas en mucho. Ahora, antes de revelar las diversas estrategias que hay para destruir las iniquidades y aún al enemigo que usa estas iniquidades como su plataforma de influencia. Entonces,
Antes de todo esto, voy a hablar ahora un tema muy importante, que es romper las legalidades que tenemos con las tinieblas y destruir a los demonios que han tenido esa legalidad para estar influenciando nuestras vidas, porque Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Así que de esta manera nosotros, rompiendo todo nexo, toda legalidad, toda influencia con el enemigo, vamos a poder tratar con mayor facilidad y efectividad con las iniquidades. Entonces, lo que vamos a hablar, el tema que hablar es la sanidad integral. Es muy importante, primero, la sanidad integral antes de lidiar con las iniquidades. Ahora, ¿qué incluye esta sanidad integral? O nosotros le llamamos la administración de los 3 pasos. El primer paso es el perdonar a todos y por todo. Segundo paso es romper con maldiciones generacionales y la cancelación de pactos ancestrales. Todo esto está dentro del paquete de la salvación que hemos tenido. Por eso estábamos diciendo, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Entonces debemos ocuparnos sabiendo qué nos trae la salvación a través del pacto de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Y qué es lo que nos demanda también? Porque es un pacto. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Pero no podía entrar a las estrategias directamente si no cortamos nexo con todas las legalidades que el enemigo ha tenido desde la 4ª generación hasta hoy en día. Entonces, esto va a traer bastante victoria a la iglesia. Ahora, entonces, lo que vamos a tratar ahora es la parte teórica o la base escritural como base para nuestra fe, porque todo es por fe. Una vez que entendamos esta parte teórica, que no es tan teórica porque es bastante de revelación, vamos a pasar a la práctica, cómo es que se hace. Entonces, ahora vamos a tratar cómo es que el perdón, cómo romper maldiciones, qué son las maldiciones, qué son los pactos ancestrales. Entonces, esto nos va a ayudar, pero ya la práctica vamos a enseñarla en la próxima clase. Ahora, la importancia de la fe. La fe es muy importante, porque si bien es cierto, la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Esa fe ya viene en nuestro espíritu impregnada, pero hay que activar esa fe a través de la palabra rema. Ya explicaremos un poco más adelante esto, ¿no? La importancia de la fe. La iglesia de Cristo necesita entender lo que es fe. Mucha gente dice, no, yo vivo por fe. ¿A qué se referirá? No sé, no entiendo. O sea, yo vivo por lo que caiga. Así no es la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Pero qué tipo de palabra? ¿Logos o rema? Viene por el rema. Es una palabra ungida, una palabra que es para el momento específico, para la situación específica. Y eso va a despertar en nosotros la fe. Y ahí es donde nosotros vamos a accionar. Entonces, tenemos que entender lo que es fe, porque la única manera de apropiarse de los beneficios de la cruz a través de la fe, nada más. La salvación que nos ha dado, nosotros vamos a tomarla por fe. Si nosotros desconocemos los aspectos de la salvación, no vamos a poder tomar todo lo que la salvación nos está dando. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que aún la gracia se recibe por fe. La gracia no viene sola, viene por medio de la fe. Y el paso inicial de la fe es el conocimiento. Yo no puedo tener fe si no tengo conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es Dios mismo expresando. ¿Qué expresa? Se expresa lo que Él es, su deidad, sus promesas, sus bendiciones, su revelación, sus advertencias, sus decretos. Todo lo que Él dice es la extensión de Dios. Su palabra es Dios mismo extendiéndose en el conocimiento de Él mismo, de sus atributos, de todo. Te da una promesa, te está revelando. Esa es la palabra de Dios.
La palabra de Dios no solo es la que está escrita en la Biblia en los 66 libros, según la Reina Valera. No, va más allá. Ahora, ¿qué es la fe en realidad? La fe no es otra cosa. Claro que hay conceptos mucho más profundos que ya se da para otro nivel de enseñanza. Pero la fe no es otra cosa que el conocimiento que hemos entendido y lo hemos puesto en acción y lo cual va a dar un resultado. Si no hay resultado, entonces mi fe es vana. He creído en una palabra distorsionada. He creído en una palabra producto de la teología. Entonces, no me da resultados, porque Dios no promete fuera de su verdad resultados. Padre, tu palabra es verdad y la verdad os hará libre. Si estamos enseñando mentira, entonces, por más que nosotros creamos, entendamos y la accionemos, no va a haber resultado, porque no es la verdadera palabra de Dios. Así de simple. Entonces, sabemos que la salvación se recibe a través del conocimiento puesto en acción. Nosotros aceptamos a Cristo, nacimos de nuevo, hay cambios en nuestras vidas, ha habido cosas que Dios nos ha prometido y se han cumplido porque su palabra sí se cumple, no la palabra del hombre o de preceptos teológicos o fábulas de viejas, como dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos da la salvación? Bueno, algunos aspectos de la salvación es el nuevo nacimiento, no, sino el renacimiento de nuestros espíritus, el perdón de pecados, la sanidad física, la sanidad del alma, la justificación, la liberación, libertad del yugo de Satanás, resurrección, vida eterna. Hay muchas cosas que nos ofrece. Y dentro de esto está la sanidad integral y también está cómo lidiar, destruir también las iniquidades. Como también más adelante lo que es liberación, lo que es guerra espiritual y todas esas cosas nos concede la salvación. Entonces el Señor dijo aquí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre o encima. Sobre mí, está cubriéndolo todo. Y eso nos enseñó el Señor. Ya hemos hablado de esto anteriormente, lo pueden rebuscar en las grabaciones. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, va a venir esencias, unciones capacitadoras, poder, autoridad, inteligencia, sabiduría, consejo. Va a venir muchas cosas en nuestras vidas que la estamos desperdiciando por estar viendo pajaritos ahí en el aire. Así no es el Evangelio. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Muchos quieren evangelizar, pero pueden evangelizar sin ser llenos del Espíritu, si que el Espíritu no esté con nosotros guiándonos, diciendo lo que debemos hablar, o vamos a repetir como loros un evangelismo barato. No. Entonces, si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, entonces no vamos a poder lo que dijo Jesús que nosotros íbamos a hacer igual que Él. Entonces, me ha enviado a dar buenas nuevas, para dar buenas noticias, para hablar de parte del Evangelio, que es la salvación, porque el Evangelio es todas las enseñanzas de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Ese es el Evangelio. Evangelizar no quiere decir solamente entrega tu vida a Dios. No, el evangelismo es enseñarle todo lo que el Señor enseñó, sobre todo acerca del reino. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, que es el año de la restitución. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, va a restituir lo que hemos perdido o lo que el diablo nos ha robado. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero vamos a centrarnos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí no vamos a detener porque esto tiene que ver con la sanidad integral. Por supuesto que la sanidad integral se refiere al alma y al cuerpo. El espíritu no necesita sanidad, el espíritu lo que necesita es madurez espiritual. El espíritu no está enfermo, el espíritu tiene la simiente de Dios. Aquí cuando hablamos de sanidad integral nos estamos enfocando
al alma y al espíritu. Porque al sanar el alma, que es la vida del cuerpo, el cuerpo también va a tener sanidad. Muchas de las enfermedades, vuelvo a repetir, por lo menos el 70% son de origen psicosomático. Ahora, el Señor también nos dijo, ¿no? Acerca de la salvación, de la sanidad, acerca de lo que nosotros podríamos hacer, ya que Él vino a predicar a los quebrantados de corazón, vino a dar buenas noticias, las buenas nuevas que es el Evangelio, a liberar a los cautivos, a todas esas cosas. Entonces el Señor dijo que lo mismo que Él hizo, nosotros también haríamos y aún cosas mayores. No cosas mayores de lo que Él hizo Él en ese sentido, sino en el sentido de extensión, porque se iba a extender el Evangelio y el reino por todo el mundo. Entonces, en extensión íbamos a hacer mayores cosas que Él, pero hay cosas que no podemos hacer que hacer, ¿no? Entonces, nos ha encomendado que hagamos nosotros. Nos dio el ejemplo, hagan esto, hagan este otro, lo mismo que yo hago, ustedes harán. Pero solamente, no lo que hace, porque no solamente hizo, sino también demostró el amor de Dios, demostró cómo es Dios invisible a través de un cuerpo humano. Y los que lo veían a Él, veían a Dios. El mismo amor, la misma rectitud. Entonces, Él nos ha encomendado a la iglesia que nos preparemos para que nosotros estemos ministrando esta sanidad integral, para que nosotros prediquemos el Evangelio, pero también dijo que en lo que dice acá, traumas, ¿no? Dice, en la administración del alma, nos ha encomendado. La introducción para quebranto, a los quebrantados de corazón, deriva del término trauma. Trauma es un hematoma, una herida, un moretón, un daño, una laceración. Entonces, en este caso se refiere a las heridas del alma. Heridas del alma. El alma tiene una textura, no carnal, ni tampoco igual que el espíritu, pero es creada o creada por el aliento de Dios. Entonces, es una estructura idéntica a nosotros que se hiere. Una herida del alma no significa solamente un dolor emocional, sino es un dolor normal porque duele, está rasgada, sangra el alma. Eso es lo que deben comprender. La psicología no lo conoce esto. Lo toma como trauma, lo toma como un dolor emocional producto de un daño recibido. Pero también el alma se daña. Se daña las facultades del alma, la mente, los sentimientos, la voluntad. Y cuando nos dañan el alma, pues estamos dando legalidad al diablo. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón en nosotros. Hay resentimiento, ocasiona amargura, rechazo. Aún todavía otros efectos que como un sentimiento de culpabilidad, de autocondenación, autoacusación, todo esto produce el daño en el alma. Y Dios ha tratado esto a través de su Hijo Jesucristo. Él ya pagó por el alma. Ya nosotros sabemos que pagó por el pecado, que es el fruto de la iniquidad, pagó por toda iniquidad, que es la raíz del pecado, y pagó las consecuencias del pecado, que es la maldición de la ley. Entonces vamos a tratar de sanidad integral. No tan integral, porque vuelvo a repetir, tiene que ver con el alma. Es una sanidad dicotómica, por decirlo así. El espíritu no necesita nada de esto. ¿Qué es la sanidad integral? Bueno, es un proceso sistemático mediante el cual una persona es sanada de heridas, traumas del pasado. Toda esta sanidad integral tiene que ver con el pasado, no con nuestro presente. Porque nuestro presente de aquí, cuando salgamos de este lugar o cuando deje de ver esta grabación, ya va a ser pasado. Y ya va a haber seguro heridas emocionales, algo que ha pasado que les va a herir, que les va a dañar, que les va a perjudicar su relación con Dios inclusive. Entonces, ¿qué es la sanidad integral? Es un proceso sistemático porque tiene que ser a través de sesiones, por decirlo así, ordenadas, mediante el cual una persona es sanada de heridas, traumas del pasado producido por otras personas.
Heridas o traumas imposibilitan al creyente desarrollarse, a madurar. Por lo consiguiente, no van a poder cumplir sus propósitos a cabalidad. Estos traumas también afectan la salud física. Ya hemos hablado de enfermedades psicosomáticas. Y al sanar el alma, muchas veces el cuerpo también es restaurado, es sanado, porque el alma es la vida del cuerpo. Ahora, la sanidad integral también tiene que ver con romper legalidades con las tinieblas, para así tener una mayor libertad de cumplir propósitos, de alcanzar niveles de madurez. Y de esta manera vamos a ser más efectivos, más funcionales. La iglesia no es funcional en este momento porque está atada, está herida, está lacerada. Ahora, ¿cuál es la base legal para la sanidad del alma? Dios es justo, Dios es un Dios de justicia. Por lo tanto, existe la legalidad. Ahora, esta legalidad no solamente viene de parte de Dios. Hay legalidades que son de parte de Dios, hay legalidades que son de parte del hombre, como también del enemigo. Nosotros como hombres le damos legalidad a Dios para que obre en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado la legalidad a través de la cruz para que nosotros aprovechemos la salvación. Pero el enemigo también tiene legalidades para atacar. Ningún demonio puede atacarnos a los creyentes si es que nosotros no le damos legalidad. Si nosotros le damos legalidad, entonces el enemigo va a influenciar en nuestras vidas. Y de acuerdo a la legalidad será la influencia. Entonces, todos los creyentes necesitamos de esta faceta de la salvación que es la sanidad del alma. Hemos abierto puertas, a eso le llaman legalidades de una forma religiosa, ¿no? Hemos abierto puertas, pero esas legalidades, le hemos abierto legalidades para robar, para matar, para destruir. Y la base legal que tenemos, bueno, aparte de la cruz del Calvario, la forma es la sanidad interior y la liberación. Es otra cosa. Una cosa es sanar el alma, sanar del pasado, y otra cosa es la liberación. Echar fuera demonios, cortar toda ligadura con demonios que puedan tener. Los demonios atacan cuando las legalidades son muy fuertes y vienen de forma ancestral, entonces van a estar dentro de una persona. O si no, influencian a distancia, a través de ligaduras, de especies de hilos que van a nuestra mente, poniéndonos ideas, poniéndonos cosas que van en contra de Dios. Entonces, tenemos esta base legal a partir del sacrificio de Dios, de la salvación, de la sanidad interior y la liberación. Ahora, Jesús nos ha dado un pacto. Nosotros hemos firmado un pacto con Dios de que Él sea nuestro Señor y Salvador. Señor es nuestro Dios al que le debemos obediencia y Salvador es lo que nos concede todo esto. El anajenado, el renacimiento de nuestros espíritus, el perdón de pecados, lavamiento de pecados, justificación, buena conciencia, ser libres de la ira venidera, la restitución de todo lo que nos hemos robado, cambiar en una metamorfosis y ser como en un principio Dios creó al hombre. Entonces, tantas cosas que tenemos. Y nuestra base legal es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que tener este conocimiento, porque es a través de la fe que nos apropiamos de todo lo que indica la salvación, de todo lo que nos ofrece. Entonces, todo esto de la salvación no es automático. Viene primero por el conocimiento de lo que nos ofrece Dios, el creer eso, el entenderlo bien y comenzar a poner en práctica cada vez que vamos aprendiendo algo de lo que nos pertenece, de nuestra herencia, de nuestro legado. Y dicen las escrituras, el justo por fe vivirá. Ahora, no dice el justo por fe existirá, sino
vivirá, vivirá. O sea, nuestra vida es una cosa y nuestra existencia es otra. La existencia es un regalo de Dios y la vida es cómo vivimos nosotros esa existencia. Las decisiones que tomemos, sean acertadas o sean erradas, nosotros, esa es nuestra vida. Por eso hay algunos que dicen, estoy cansado de esta vida, quiero morir, quiero... No, la vida la elegiste tú, porque Dios tiene un destino para cada uno. No, el justo vivirá por fe. ¿Qué significa? Que toda nuestra vida debe estar basada en los preceptos de Dios, en las promesas de Dios, en la profecía de Dios, en el predestino que Dios nos ha dado, en todo lo que Dios nos ha dado, ahí debe estar basada en su fe. La fe es tan amplia, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser así, así, aún las revelaciones que nos trae, todas estas cosas debemos ir creyendo. Son tantos temas de la fe que no tendríamos ni tiempo para poder entenderlas todas. Ahora, esto quizás es un poco adelantado, pero de todas maneras, porque muchos van a querer ministrar, quieren, ni siquiera han aprendido bien y ya quieren ministrar. Entonces, esto es para autoridades ya duchas en la materia, que ya tengan experiencia y comenzar a hacer este tipo de ministraciones que son llevar a las personas, a los creyentes, al perdón, llevarlos a romper maldiciones y a cancelar pactos ancestrales. Así rompemos toda ligadura con las tinieblas y vamos a poder trabajar con mayor facilidad sobre las iniquidades que están en el alma y en las facultades del alma. Bueno, requisitos pues para ser ministrados primero. Tiene que ser un creyente que haya nacido de nuevo y tenga un conocimiento básico, ¿no? Básico del tema. Y para eso estamos nosotros, para instruirlos antes de ministrarlos. Tiene que tener el conocimiento, pero tiene que ser creyente, porque no podemos nosotros ministrar esto a un no creyente, a uno que no ha nacido de nuevo. Sería peor el remedio que la enfermedad. Otra cosa que requiere, bueno, vivir de acorde a la palabra de Dios. Nadie va a vivir en una santidad o una consagración al Señor al 100%, si no nadie sería ministrado. Pero sí debe haber una base, algo de que ya él quiera salir de esto, ame a su Señor y quiera consagrar su vida para él, dedicar su vida. También el ministrador, ¿no? Me refiero al ministrador. El ministrador debe ser un creyente maduro, equilibrado y que brinde confianza. Primero voy a hablarle del ministrador. Creyente maduro que ya haya pasado un discipulado, como dicen que el discípulo no es mayor que su maestro, pero cuando sea perfeccionado será como su maestro. Entonces ya debe tener un estatus, un equilibrio, ¿no? Una persona equilibrada, una persona que brinde confianza para que la persona ministrada se pueda ministrar con tranquilidad, sin temor. Bueno, tener un estilo de vida de acorde a los estatutos de Dios, ¿no? Ya les he dicho, no se puede al 100%, pero ya al menos hay ese amor, esa dedicación. Aún vamos a tener iniquidades, pero eso no nos impida el ministrar. No podemos llegar al 100% de santidad para recién ministrar. Entonces nadie se ministraría. También un otro aspecto que debe mostrar, eso le digo a los pastores, a los líderes que ya están en este, bueno, apóstoles, pastores, esta es tu misión. No la delegues a otro. Cuando esté preparado el otro, delégaselo. Pero tienes que vivir en santidad, consagrado al Señor. Demostrar humildad. Una persona soberbia, orgullosa, dedícate a otra cosa mejor. No a ministrar, no a llevar adelante una iglesia. No cabes ahí. Porque Jesús dijo, sed mansos y humildes, como Él era. Si no hay esa humildad, no puedes, no cualificas para ministrar. Otra cosa, que esta persona que va a ministrar tiene que haber sido ministrado primero. Un ciego no guía a otro ciego porque los dos caerán al mismo hoyo. Ahora, esta persona, este administrador, tiene que tener un conocimiento de la sanidad integral y liberación, conocimiento profundo, sí,
porque dentro de las administraciones que estés haciendo se van a manifestar demonios y no vas a saber qué hacer. También tiene que saber actuar por fe en la autoridad de Jesucristo que te está dando esa autoridad para tú ministrar a los demás. Saber cómo lidiar con el enemigo. Un neófito no puede estar, no sabe, se va a correr o va a querer tirarle con la Biblia en la cabeza. Eso no funciona. Tú tienes que saber quién eres en Cristo. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si no estás sometido, el diablo va a estar contigo y te va a acompañar hasta tu casa. También tiene que tener esto es lo más básico, creo yo, aparte de lo que he hablado, ¿no? Absoluta discreción. Esto es muy importante. Tú no puedes hablar nada, absolutamente de lo que estás ministrando a la persona, porque va a denunciar muchas cosas que son muy delicadas. Y una cosa, varones ministran varones, mujeres ministran mujeres. Salvo otros casos, como liberación o como romper maldiciones generacionales, lo puede hacer. Pero en lo que corresponde a lo que es, a lo que se refiere a llevar a la persona al perdón, que vamos a hablar un poco más adelante, solamente mujeres con mujeres, hombres con hombres. Hay cosas muy delicadas que no deben saberlo ni uno ni otro. Mujeres, le digo a ustedes, no se dejen ministrar por hombres, por pastores. Se déjense ministrar por mujeres. Y otra cosa que debe tener un ministrador es saber perseverar hasta que la victoria se alcance. O sea, tener paciencia, tener mucho tino también. Y uno, con el ejercicio de esta función de liberar, de ministrar, ya tú vas a ser mucho más rápido. Ya cuando tengas 100, 200, 300 personas que has ministrado, ya tú sacas al toque el problema. Basta que diga unas cuantas palabras y ya tú sabes cuál es su problema. Y no es que sea discernimiento, sino es la práctica que tú tienes ya de ministrar. Ahora, requisitos para el ministrado. La persona que se quiere ministrar tiene que haber nacido de nuevo, de hecho, y tener un conocimiento básico del derecho legal que le brinda la salvación. En este caso, lo que es la sanidad integral o liberación. También esta persona debe mostrar humildad y sinceridad. No puede decir, bueno, si quiere ministreme, si no quiero, no, bueno, ya que usted me obliga, yo me ministro, pero yo estoy bien. Entonces, ahí no hay humildad. Entonces, mejor dile, ¿sabe qué, hermano? Siéntese o se ha equivocado de congregación. La humildad es básico para todo. Ahora, tiene que tener esta persona, y eso depende del ministrador, tiene que ser, que confiar en la persona que le está ministrando, que es un instrumento de Dios. Ahora, cuando les digo humildad, también sinceridad. Ser humilde, que lo van a administrar, respeto al administrador, y también tiene que tener sinceridad, o sea, disponerse a confesar todo y en detalle. Si no hay una confesión de lo que nos ha pasado desde nuestra niñez, que hay cosas muy escabrosas y no queremos decirla porque la tenemos guardada en un cofre dentro de la memoria, dentro de los sentimientos, la tenemos guardada en un cofre de 7 llaves y no queremos decirle porque fue muy terrible. Acá no hay cosa terrible, porque así tus pecados fuesen como la grana, como la blanca nieve será, ¿no? O como el algodón. Bueno, esta persona, ahora, ¿cómo yo confío en un ministrador? Porque ese administrador se me está pareciendo a Jesús. Tiene un buen carácter, una amabilidad, está dispuesto o dispuesta a ministrarme sabiendo que no va a decir ni una sola palabra de eso. El día que una persona que ministre va a contar algo, se le acabó el ministerio. Esto es muy delicado. Yo no lo hago porque no se me acabe el ministerio, sino que no soy chismoso, pues. Así de simple. Ahora, esta persona que es ministrada debe estar dispuesta a perdonar a todos y por todo. Aparte de confesar todo, también tiene que estar dispuesta a perdonar a todos y por todo.
también debe estar dispuesta a apartarse lo que le está haciendo daño, ¿no? Como dice, no proveáis para la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, haced morir las obras por el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que ir alejándonos de lo que nos está haciendo daño. También esta persona debe estar decidida o decidido a tratar con la iniquidad. Porque una cosa es romper legalidades con el diablo, romper todas estas cosas, eliminar todos esos demonios que han estado detrás de nosotros a través de estas tres circunstancias, ¿no? Como el perdón de pecados, romper maldiciones generacionales y cancelación de pactos ancestrales. Entonces, también hay que tratar con la iniquidad. No les he dicho que esto es tratar con la iniquidad, estos tres factores, sino que nos van a dar la facilidad de tratar con la iniquidad sin impedimento demoníaco. Y también estar dispuesto a someterse al señorío de Jesucristo, tener una relación con Dios. Bueno, vamos a obedecer, sí, no todo lo vamos a obedecer porque todavía nos falta conocer muchos aspectos de la voluntad de Dios. Hay veces creemos que es costumbre, mala costumbre, que así soy yo. No, hay cosas que son pecados y no nos damos cuenta porque desconocemos lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Y eso el Señor lo comprende. Mientras vamos conociendo, ya vamos siendo responsables del cumplimiento de la voluntad de Dios. Muchos no lo conocemos, la voluntad de Dios. De esto les voy a hablar un poco más. Voy a hablarles del perdón. Me avisan la hora, por favor, si me paso una hora, quiero hacer un poco. ¿Cuánto vaya? Ya. ¿A qué hora empecé? Bueno, ¿qué importa? Esto se edita, no hay problema. Miren, el perdón. Vamos a hablar acerca del perdonar. Hay una cosa que pedirle perdón a Dios y la otra es perdonar a los que nos han ofendido. Son dos cosas diferentes. Primero les voy a hablar de la estrategia de Satanás o sus demonios, ¿no? Satanás o sus demonios o las tinieblas manipulan a las personas para destruir a otras a través del daño o el abuso. Yo les voy a leer pasajes ahora. Por ejemplo, abuso. Existe el abuso verbal, el abuso psicológico, el abuso sexual, como también existe el rechazo. Muchos de nosotros hemos visto el rechazo, la burla, ahora dicen el bullying, la vergüenza propia y la vergüenza ajena que tenemos de nuestros familiares, de lo que han hecho. Tenemos una vergüenza ajena y una vergüenza propia de lo que hemos hecho nosotros. Entonces, el plan de Satanás es destruir al ofensor y al ofendido. Un ejemplo, ¿no? Estoy acá parado, atrás hay varios demonios. No, atrás mío hay personas, digamos padre, madre, primos, hermanos, abuelos, personas de profesores del colegio, personas que han tenido una relación afectiva con nosotros y vecinos en la universidad, aún en el matrimonio, y hemos sido afectados por estas personas. Entonces, lo que primero nosotros vamos a ver son las personas que están detrás de nosotros que nos han ofendido, que ha habido abuso verbal, abuso sexual, psicológico, rechazo, burla, todo esto ha habido. Nos han insultado, nos han dicho cosas, bueno, eso ya podemos desmenuzarlos en nuestras casas. Pero detrás de ellos están los demonios. ¿No dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? ¿Acaso es con esas personas que están detrás mío o delante mío que me están ofendiendo? No son ellos. Ellos ya han sido dañados. Este mundo, este sistema es pervertido, este sistema es dañino. En este sistema no hay amor, sino conveniencia. Si tú me amas, yo te amo. ¿No? El amor filial. El amor ágape de Dios es diferente. Si tú no me amas, igualito yo te amo. Porque el amor es de Dios y lo tengo yo en mi corazón. Entonces, detrás de esas personas
con nombre propio. Hay demonios influenciándolo, porque están en el mundo y son sus hijos, son sus títeres. Y le dice, dile esto a esto, dile esto a esto, porque nos odia, no quiere que nosotros reconozcamos que somos de la simiente de Dios como espíritu, que somos mucho mayor que cualquier arcángel, no quiere que sepa. Y entonces comienza a anular. Desde el vientre de nuestra madre comienza a anular, desde el claustro materno ya está atacando con odio, con resentimiento. ¿Para qué has nacido? ¿Para qué te has embarazado? No mereces vivir. Y está ahí, la criatura lo siente desde que fue concebido. Entonces comienza desde muy tierna edad, comienza a usar a esas personas, tocamientos indebidos, insultos, maldiciones, maldito seas, echándole la culpa a los hijos porque han nacido, como si ellos tuviesen la culpa. Y estos demonios son los que manipulan sus mentes y nos comienzan a lanzar iniquidades. Esas palabras con odio, esas palabras con burla, con sorna, nos causan daño porque tienen iniquidades. Y las iniquidades son muerte. Y comienza desde nuestra niñez a estar molestando. Y por eso Dios dice que perdonemos. Porque no son ellos. Es la estrategia del diablo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que nos están dañando? Van a tener que pagar su culpa. Y nosotros nos herimos, tenemos falta de perdón, resentimiento, amargura, rechazo a esas personas, odio, deseo de venganza. ¿Y quiénes sufrieron ahí? Tanto los que nos dijeron o los que nos dañaron como nosotros. Y el diablo, feliz. ¿Me entienden? Esa es la estrategia. Nosotros no desconocemos las estratagemas del diablo para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Entonces su plan es destruir al ofensor y al ofendido. Pero nuestro plan es liberar nosotros, liberar al ofendido, al que nos ha ofendido y destruir las obras del diablo. Y aún más, lo vamos a destruir a esos demonios. Desde que comenzaron de nuestra niñez hasta hoy en día, todos esos demonios van a ser destruidos y enviados al infierno. Esto es una guerra espiritual, personal. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Efesios 6:12, como lo vuelvo a repetir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra personas, hermanos, o que no sean nuestros hermanos, o hijos muertos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando hablemos de guerra espiritual, les voy a indicar qué es un principado, qué es una potestad, qué son gobernadores, qué tipo de gobernadores hay, qué niveles, y todo eso les voy a enseñar en guerra espiritual. Por ahora estamos hablando de la guerra de la simiente del tomo 1, de nuestras propias vidas. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero hacer una aclaración aquí. ¿Me permiten un poquito? Esto lo dijo Jesús antes de pagar el pecado, antes de redimirnos de la maldición de la ley, antes de redimirnos de toda iniquidad. Esto lo dijo antes. Cuando Él murió ya pagó. Y fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Y nos vino a dar perdón para que nosotros podamos, ya que estábamos destituidos de la presencia, de la gloria, del suministro de Dios, Él vino a quitar ese estorbo. Él ya pagó por todo el mundo, no solamente por lo que están escuchando, sino por todo el mundo, la gente que está ahí caminando, los hijos que tienen el espíritu muerto, hijos muertos, son dicotómicos, pero están muertos espiritualmente. Entonces, cuando Jesús murió, pagó el pecado de todo el mundo.
Ahora, nosotros ya somos perdonados, pero no podemos tomar de ese perdón ya dado si es que nosotros no perdonamos. Obstaculizamos el que la sangre de Cristo venga y nos limpie. Porque ya Dios nos perdonó, no puede volver a perdonar lo que ya perdonó. Pero nosotros no alcanzamos el perdón. Imagínense que el perdón se alcanza y se trae hacia uno para lavarnos de pecado, para justificarnos, para dar una buena conciencia. Ya Dios nos perdonó, no es que no nos quiera perdonar, sino que nosotros no accesamos o accedemos al perdón si no perdonamos. Entonces, ¿quién es el que bloquea el perdón de Dios? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Otra cosa que impide también la falta de perdón. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Que es lo mismo. Cuando estéis orando, primero perdonemos antes de orar, si no va a tener estorbo nuestras oraciones. No es que Dios no nos quiere escuchar, sino que nosotros no lo dejamos oír. Ahora, aquí viene algo que nos advierte. Efesios 4:26-27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si no perdonamos, le vamos a dar lugar al diablo. Y eso es lo que él quiere, tener el control de nuestras vidas por la falta de perdón. ¿Por qué voy a perdonar? Pues el perdón no es una debilidad, el perdón es una fortaleza, el perdón es una guerra espiritual que vamos a acabar con demonios. Entiéndanlo bien, para los que crean que es una debilidad el perdonar. Airaos, pero no pequéis. Sí podemos airarnos, podemos molestarnos por una injusticia, pero es momentáneo, airarse es momentáneo, explotar. Pero no pequéis, dice. Ahora, airarse no es pecado, pero no pequéis. ¿Cuándo es pecado? Cuando pase el día y hay enojo de los que no hicieron, de los que no se han hecho. Ya el enojo es algo que se va guardando y después se convierte en resentimiento, amargura, deseos de venganza y rechazo a la persona que nos hizo esto. ¿Por qué? Porque eso da lugar al diablo. ¿Qué significa lugar? En el griego lugar significa topos, la palabra topos, que significa tierra, terreno, territorio. Tú le vas a dar territorio en tu corazón si es que no perdona. O sea que ya saben, ahora perdonen. Si no sufre, pero no sufre. O si estás allá en Estados Unidos, si estás allá en Colombia, si estás en otro país, bueno, sufre pues, porque no perdonas. Nuestro Dios es un Dios de amor, o es un Dios que es amor. Es amor. Y una de sus manifestaciones de ese amor es el perdón que nos ha concedido a toda la humanidad. Él nos perdonó por ese amor lo que era imposible pagar. Nuestro pecado era impagable. Solamente lo pudo pagar Él a través de su sangre, que fue un pacto de redención. Él nos perdonó nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras blasfemias, que decíamos, ¿no? Aún hay creyentes que blasfeman inconscientemente, pero cuando estábamos en el mundo sí blasfemábamos, haciendo chistes horribles de Jesús y todas esas cosas. Bueno, entonces nosotros como hijos suyos, portadores de su esencia, de su simiente, y dice que Él derramó de su amor a nuestros espíritus, por su espíritu. Entonces nosotros debemos parecernos a Él. Si tenemos su genética, debemos parecernos a Él, así como nos parecemos a nuestros padres. Ahora, el Señor nunca nos va a exigir algo que no podamos realizar o cumplir. Él ordena que perdonemos. Es porque ya puso una medida de amor en nuestros corazones, porque solamente podemos perdonar por el amor. No podemos perdonar sin amor.
No podemos perdonar de la boca para afuera. Ya te perdono, y sigue con el odio. Entonces, no, eso no es perdón. Entonces, no sabemos la naturaleza del perdón. Entonces, eso estamos para enseñar. Ahora, ¿por qué debemos perdonar? Yo creo que no me va a alcanzar el tiempo ahora para decir todo esto, pero continuamos después. Primero, ¿por qué debemos perdonar? Es una ordenanza de Dios. Ahora, estuvimos hablando ahí en el centro de entrenamiento, adiestramiento, que es un ente discipulado, y les estuve diciendo que los mandamientos de Dios, las ordenanzas, los preceptos de Dios, no son prohibiciones. Así como no hizo una prohibición de no comer el fruto del árbol de la ciencia de bien a Adán y a Eva. Lo que fue es una advertencia para que no se dañen. No los hizo para probar su fidelidad, porque en ellos había fidelidad. Tuvo que entrar la iniquidad en ellos para poder codiciar y desobedecer y tomar del fruto. No es prohibiciones que hace Dios. Es por su infinito amor que no quiere que nos dañemos y nos advierte. No hagas esto, no hagas este otro. Si nos dice que perdonemos, esa ordenanza no es algo de una amenaza, sino nos dice que perdonemos para que no nos dañemos, porque el diablo le da lugar, ¿no es cierto? Le damos lugar al diablo. Entonces, es una ordenanza de Dios. Y cuando nosotros obedecemos, conlleva a una adoración, porque la adoración es obediencia. Entonces, es una ordenanza, no es una sugerencia de Dios. Si quieres la cumplimos, si quieres no. Ese es tu problema. Lo tienes que perdonar, porque Dios nos está protegiendo. Ahora, ¿por qué debemos perdonar? Porque tenemos la capacidad de perdonar, tenemos el amor, tenemos la esencialidad de Dios. Eso sí, le digo, hay niveles de afectación que tenemos que tener un nivel paralelizado de amor para poder perdonar. Hay veces es mucho más fuerte el daño que el amor que tenemos ahora, pero acuérdense que el amor se perfecciona a ir de nivel en nivel. Va a llegar el momento que vamos a poder perdonar, porque vamos a pedirle, Señor, ¿qué quieres, hijo? Quiero más amor, porque quiero proteger mi corazón, no quiero perdonar a nadie. ¿Cómo es eso? Claro, no perdonas a nadie cuando nada te afecta. No se asusten. Entonces tenemos la capacidad, tenemos el amor de Dios y ese amor puede ir en aumento para ir perdonando afecciones que son muy fuertes. Ahora, ¿qué pasa cuando perdonamos? Sanamos. Esa es sabiduría. Porque tienes el conocimiento que al tú confesar, al perdonar a una persona, tú le vas a cortar y le vas a eximir de su afectación. Ya no te importa, ya. Esa persona ha sido dañada. Detrás de estas personas estuvo los demonios para dañarme a mí, para anularme, para que no sea un profeta, para que no sea un apóstol, para que no sea un pastor, un evangelista o lo que sea. Él te quiere anular. No quiere que sepas que tú tienes la simiente de Dios y tú eres un Dios por el género. El género creativo. Entonces, si tú perdonas, sale la herida. Sale esa herida. Está ahí lacerándote el alma. Eso es actuar con sabiduría. Ya hemos hablado que nosotros al perdonar estamos obedeciendo a Dios, es adoración. Tenemos la capacidad de Dios, estamos reconociendo que tenemos el amor de Dios en nuestro espíritu. Al perdonar estamos sanando, eso es sabiduría. Estás actuando con sabiduría. Amo la sabiduría. Ahora, porque al perdonar liberas de culpa al ofensor. ¿Y qué es esto? Misericordia. ¿No debemos ser misericordiosos como Dios? Entonces, ¿por qué tenemos atada a la persona que nos ha dañado? Otra cosa, porque al perdonar estamos destruyendo la estrategia de estos demonios que elaboraron
desde que nosotros estábamos en la matriz de nuestra madre, como seres dicotómicos. A esto se le llama inteligencia. Tienen que tener inteligencia, sabiduría, conocimiento, consejo, temor de Jehová, entendimiento, conocimiento. Todas esas cosas tenemos como hijos de Dios. Entonces empleemos cada cosa en cada término. Ya hemos hablado. Adoración, amor, sabiduría, misericordia, inteligencia. Y también habrá destrucción de todos esos demonios, ese grupo de demonios que estuvo trabajando en nuestras vidas para que no perdonemos y le demos lugar al diablo. Vamos a destruirlos. Lo vamos a enviar al infierno. Ahora, ¿qué creen del perdón? ¿Cómo ven el perdón? Ahora sí se animan a perdonar. Porque el conocimiento es la base de todo. El conocimiento nos llevará al entendimiento y el entendimiento a la acción y la acción a la fe. Y la fe nos lleva al resultado. Van a ser libres para poder luchar contra las iniquidades recién. Esa es la estrategia del diablo, usar a otra persona para dañarnos y nosotros le tengamos rencor a esa persona, odiemos. Ustedes no saben que esas personas que tienen un odio y no desean perdonar van a comenzar a segregar sustancias tóxicas que se le van a doblar los dedos, le van a salir bultos en los dedos. ¿Cómo se llama eso? Artrosis, artritis. Van a sufrir del hígado. Esas personas que sufren mucho, que les han dañado tanto, se van a enfermar del corazón, van a tener enfermedades coronarias. Entonces, ¿le estamos dando caso al diablo o le vamos a hacer caso a Dios? Entonces, la estrategia de Dios contra esta estrategia demoníaca, a ti te digo, Satanás, te estoy descubriendo. Yo te tengo a ti, ya sabes ya. La estrategia de Dios contra la ofensa es el perdón, el cual es una poderosa arma espiritual por la cual nosotros sanamos de nuestro dolor, de nuestra amargura, del resentimiento causado por el daño de terceras personas. También liberamos, desatamos de culpa a nuestro ofensor y destruimos los planes de Satanás sobre nuestras vidas, como también vamos a destruir a toda esa recua de demonios que se atrevió a atacar a cada uno. Son miles de demonios que vamos a destruir. Vamos a estar limpiando la tierra, vamos a conquistar territorio. Solamente con que tú perdones, ya estás entrando en la guerra espiritual. ¿Cómo debemos perdonar? Yo creo que me voy a quedar en esto nomás. Es muy fuerte, es muy fuerte. Las ofensas que nosotros recibimos hieren nuestros sentimientos, pero no solamente nuestros sentimientos, nuestra mente. No hay veces que nos insultan y comenzamos a tener pensamiento y parece que la mente se nos va a volar. Comienza a palpitar el cerebro así. Cuando nos dicen algo, no solamente dañan el área de los sentimientos, sino también dañan la facultad de nuestra voluntad. Entonces, las ofensas que recibimos hieren los sentimientos, que es una facultad del alma. Por ende, esta área está dañada. Es por esta razón que el sentir perdonar o el sentir que ya no existe la ofensa o el dolor que esta causa es imposible, es una negación. Sí existe el dolor. Ustedes que están ahí detrás de la cámara, existe ese dolor todavía porque no han perdonado. Sus sentimientos están heridos. No solamente las facultades del alma están dañadas, la mente, sentimiento, voluntad, sino también el alma en estructura está con llagas, heridas, sangrante, porque el alma es idéntica que el cuerpo. No se puede sentir. Por sentimientos no se perdona ni se vive. Siento que, yo no vivo por sentimientos, yo vivo por fe. De lo que Dios me ha dicho a mí, lo que va a hacer con mi vida, de lo que va a hacer con toda la humanidad, el regreso de Jesucristo, etcétera, los tiempos escatológicos. Bueno, yo no vivo por lo que siento. Mis sentimientos son engañosos, el corazón es engañoso.
Yo no vivo de que lo que sueño. Ay, me soñé que esto. No, yo vivo de lo que Dios me habla. Si hay profeta en este lugar, ¿para qué yo voy a estar pensando en los sueños que puede ser inducido por el demonio, puede ser inducido por el deseo de mi alma? Y los otros sueños pueden ser de Dios, que no causan intranquilidad, no causan sentimientos de angustia. Pero si hay profetas, ¿para qué sueño ya? Entonces, el sentir, perdonar, ¿no? Es imposible. Con los sentimientos no se perdona. Es como un ejemplo, ¿no? Querer, bueno, nosotros los varones, querer levantar pesas con la mano que me he quemado y está con ampollas. O ustedes, las mujeres, bueno, hombres también lavan, ¿no? Pero lavar ropa, por ejemplo, sacarle el percudido, porque no solamente la lavadora lo lava bien. Entonces, con las manos ampolladas van a poder lavar y el detergente. Así no se puede perdonar con los sentimientos. No se puede. Es a través del amor que se perdona. Y la fe, el entender cómo obra Satanás y cómo me ha querido hacer pisar el palito y cómo está destruyendo a mi hermano o a esta persona. Entonces, se perdona a través del amor, es una acción motivada por la fe. Esto es comprender por qué debemos perdonar y cuál es la trascendencia de perdonar, que ya hemos dicho. Nos liberamos de ese dolor, liberamos al ofensor y destruimos las obras del diablo que ha hecho desde mi niñez hasta ahora y destruimos a esos demonios encima. Ya, pues, ¿qué más? ¿No querían algo de guerra espiritual? Pues ahí la tienen. ¿Cuáles son los pasos para sanar interiormente? Arrepentirse por la falta de perdón y por emitir juicio al ofensor. La Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, no condenemos para que no seamos condenados, más bien perdonar para que nosotros seamos perdonados. Si nosotros estamos juzgando a alguien, estamos condenando a alguien, nos estamos hundiendo cada vez más. El Señor dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Dios ya nos juzgó y nos declaró libre. Dios no nos va a juzgar. Que no va a juzgar es el diablo. No condenéis. ¿Cuál es juzgar? Es emitir un cliché a alguien. Esta persona es así, esta persona es así, esta persona es así. Ya. Pero condenar, dice, este merece esto, merece este otro, que se vaya a la iglesia, que lo pise un tren. ¿Y quién va a obrar sobre eso? Sobre esos dos, ¿quién va a obrar? Si yo juzgo y condeno, ¿quién va a obrar sobre eso? El diablo. Pero si yo perdono, ¿quién me perdona? Dios, todos mis pecados. Dos cosas el diablo en lo que nosotros hacemos y una cosa es de Dios cuando nosotros perdonamos. Vamos a ser perdonados. ¿Acaso no fallamos? ¿Acaso no pecamos? Entonces, nosotros al perdonar también debemos arrepentirnos por la falta de perdón que ha habido, no solamente por la falta de perdón, sino el resentimiento, la amargura, la raíz de amargura, el odio, la venganza, el rechazo y todo lo que viene con eso, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar una decisión de perdonar en fe. Ya, voy a perdonar en fe. ¿Qué significa perdonar en fe? Ya lo hemos dicho, ¿no? Tener el conocimiento del por qué yo perdono. ¿Cuáles son la trascendencia del perdonar? ¿A mí me favorece o en algo me ataca? Me favorece en todo. ¿A quién le desfavorece? A los demonios que han estado detrás de mí en esta parte de lo que es la falta de perdón. Ya lo otro será rompiendo maldiciones generacionales y lo otro serán pactos ancestrales. Son tres grupos de demonios que atacan la vida de un creyente y a los tres grupos tenemos que eliminarlos. Eso es lo que hacemos acá. Ahora, ¿qué otra cosa debemos hacer? Bueno,
Cuando se está ministrando, esta persona se debe hacer una lista. Lo hace el ministrador. Hace una lista de todos los ofensores y los motivos de las ofensas. Papá, mamá, tío, esto, este otro. Bueno, en el colegio, ¿qué nos pasó? Todo eso debemos estar poniendo. ¿Qué es lo que nos dañó? Hay cosas que no nos ha dañado, nos importa un bledo, pero si hay cosas muy fuertes en nuestra vida y vamos anotando el por qué. Nombre, por ejemplo, ya. Perico y los palotes, punto, ya. Se acabó esto. ¿Qué otro? Tanto. Entonces se hace una lista. Y de ahí, de la primera, nosotros ya nos damos cuenta, lo que hemos ministrado años, nos damos cuenta de cuál es su problema de la persona. En una, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer esta persona? ¿Qué deben hacer ustedes que todavía no han perdonado? Es expresar ese perdón y los motivos en forma verbal. Con el corazón se cree para justicia, ¿no? Pero con la boca se confiesa para salvación. Y dentro de la salvación estar libre de esta falta de perdón, resentimiento, amargura, raíz de amargura, odio, rechazo. Después de todo esto en la administración, pedir al Señor que a través de su Santo Espíritu sane esas almas que están dañadas, restaure, regenere, ya sea en la facultad de nuestra alma, mente, sentimiento, voluntad, como en la estructura del alma que está dañado. El Señor va a restaurar porque tú le vas a dar la legalidad de restaurar porque has perdonado. Es más, todavía nos dice que amemos los unos a los otros, aún a nuestros enemigos. Ya ese es otro tema. Bueno, ¿qué tiempo tenemos? Creo que ya es un poco tarde, ¿no? 1:20. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque es muy importante que lo repasen esto. Vamos a hablar acerca de rompiendo maldiciones, que es otra faceta. Vamos a hablar de esto y yo quisiera extenderme mucho más, pero prefiero colgar más videos. Eso me conviene. Bueno, sigan por favor, suscribiéndose y pónganle likes también o comentarios también. Pero bueno, por favor. Bueno, no vaya a decir que esto es una secta o algo así por el estilo. No. Acá hablamos la revelación de Dios, ninguna interpretación humana. Así que Dios le bendiga y vamos a continuar con esto. Pero vayan escuchando esto nuevamente. No es difícil perdonar. No es difícil. Solamente faltaba el conocimiento. Nada más. Ya estamos en la próxima clase. Dios le bendiga.